Bueno, buenas noches, bienvenidos a la clase número 7 de la obra plástica en proceso. Esta es la penúltima clase. Ya yo coloqué, ok, llegó Ángel Díaz, déjame anotar aquí la asistencia. Ya yo coloqué en el portal, está colocado primera, segundo y tercer hilo. Recuerden seguir el hilo, por favor, no respondan arriba, respondan donde de mi primera intervención, deben responder y que quede debajo de los demás compañeros. Esa es la idea del hilo, que sigan lo que los otros compañeros van diciendo. Y yo también agregaré algunos comentarios ya poco a poco de cada uno de ustedes. Por eso es parte de la evaluación. Recuerden que está disponible primera, segundo y tercer asignación, donde la primera vamos a comparar las dos momentos que vimos, la segunda vamos a comparar otros dos momentos y la tercera lo último que estamos viendo con lo que se vio de final para comparar un poco los diferentes periodos que estamos estudiando. Ok, llegó Valeria para anotar la asistencia. Y recuerden entrar en la última opción, en la última pestaña que dice participación, responder evaluado le dan responder como si fuera una tarea y le dicen evaluado en clase para que yo les pueda colocar la nota. Recuerdo la participación de cada uno de ustedes, que hayan entregado todo y la asistencia también. Eso también se toma en cuenta. Ok, ¿qué otra cosa importante? También están las pautas de la evaluación, el proyecto final, que es una primera parte, que escoger elementos históricos, obras eh, eh, que a ustedes les interesen y que les gustaría reflejar en un diseño. El diseño es absolutamente libre. Al final voy a aclarar dudas si alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca de qué les gustaría diseñar. Este, Sobre todo incluyendo elementos, tendencias, obras de la primera parte que vimos, los griegos, los romanos, la época medieval, el Renacimiento, y la segunda parte que es todo lo que estamos viendo perdón, de, de lo contemporáneo, de la obra plástica contemporánea, de las artes plásticas contemporáneas. ¿Qué otra cosa? Y recuerden, después de esta clase voy a colocar la segunda evaluación, el segundo examen, que está basado en las clases 3, 4, 5, 6 y 7. Yo voy a subir igual el material de apoyo de la clase 7, entonces por favor revisen bien, lean nuevamente el material para que respondan ese examen. Ese examen debe generar de manera automática la evaluación, lo pueden buscar en informe de progreso, porque el examen está hecho nada más en selección simple y selección múltiple, creo que nada más estoy colocando esas opciones. Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla para recordar lo que vimos en la clase pasada, especialmente a los compañeros. Ok, lo que vimos en la clase pasada y lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a seguir hablando del arte contemporáneo, el arte contemporáneo. Y además del arte contemporáneo, vamos a hablar de otras tendencias artísticas del arte contemporáneo. La semana que viene, si alguna persona quiere presentar en la clase el proyecto final, o sea, presentar la imagen de lo que diseñó, explicar cómo lo hizo, igual lo tiene que subir después lo tiene que subir al portal para que yo pueda colocarle la nota, lo puede hacer y eso será considerado para la nota final. Entonces siempre al final de la clase 8, yo termino de explicar los últimos elementos, los últimos tendencias artísticas del siglo XX-XXI y después de eso el que quiera puede presentar el proyecto final y es considerado. Okay. Entonces la semana pasada comenzamos a hablar, hemos dado un salto después del arte griego, el arte romano, el arte medieval y el arte del Renacimiento, pasamos a todo lo donde el arte cambió. El arte empezó a utilizar otras formas, otras maneras de ver, otras tendencias, otra manera de explicarse. Y hablamos de las tendencias artísticas del siglo XX y algunas también se mantienen en el siglo XXI.
Eso lo vamos a continuar esta semana y lo vamos a terminar la semana que viene. Hablamos del iluminismo como estilo de pintura estadounidense del siglo XIX, caracterizada por la representación realista de la luz y el ambiente, sobre todo en el sentido de reflejar la naturaleza. Pueden igual buscar el material de apoyo de la clase pasada, donde lo pueden verificar o ver la clase que ya está subida al portal. OpArt, hablamos de la corriente artística que evidencia en formas puramente geométricas los aspectos ópticamente alternantes de la luz y el color. El estilo visual para engañar al ojo humano, por eso es arte óptico que engaña al ojo humano. Y dentro del arte óptico hablamos de estilo, el neoplasticismo, que es la simplicidad geométrica de proporciones elementales en las que las líneas quedan reducidas a solo horizontales y verticales, y a los colores primarios rojo, azul y rojo, y a los ellos consideran no colores a la hora de pintar, que es el blanco, el negro y el gris. Hablamos del cinetismo como escultura cinética, es decir, el arte óptico es engañar a los humanos en 2 dimensiones, el arte cinético es engañarlo en 3 dimensiones. La escultura cinética supera la estática tradicional de las esculturas monumentales y, valiéndose de los actos mecánicos, magnéticos y eléctricos, llega a plasmar el movimiento y la mutación dinámica. Es decir, es como si tuviera movimiento. Tenemos la escultura cinética estable, que tú te tienes que mover alrededor de ella para que veas la apariencia de movimiento. La escultura cinética que se mueve en sí misma, que tiene movimiento en sí misma, y la escultura cinética penetrable, que tú entras con ella y le intervienes y juegas con ella. Hablamos del minimal art o arte mínimo o minimalismo. El artista reduce la forma escultural, sobre todo la escultura, a los determinantes esenciales del volumen. La simplicidad de las formas no quiere decir necesariamente simplicidad de la vivencia artística, y eso influenció mucho en la decoración minimalista. Y el arte objetual, hablamos de cómo el objeto también es arte, el experimento creativo del montaje de materiales, pinturas matéricas, es decir, uso de materiales no tradicionales y exploración de la textura en espacios objetuales. Y hablamos cómo la visión cubista puede tener arte objetual. Hablamos también cómo el dadaísmo tiene un arte objetual de burla hacia el arte como tal, hacia lo que de verdad significa arte, y hablamos de otras tendencias del arte objetual. Eso es lo que vimos la semana pasada como tendencia artística. El arte empezó a utilizar los elementos plásticos para hablar de sí mismo. Es decir, utilizaron la línea, el punto, la forma, el color, la textura y el valor para jugar con ellos mismos. Y por eso el arte terminó hablando de su mismo elementos plásticos. Y crea cosas tan disímiles que rompen la tradición que ya viene del Renacimiento, la tradición que viene del Medioevo, de la Grecia y de Roma antigua. Eso nos cuesta a mucha gente entenderlo, pero ustedes como diseñadores gráficos lo entienden, porque ustedes se pueden inspirar en cualquiera de las obras antiguas y de las obras nuevas para crear algún diseño gráfico, y esa es la idea también de la materia. Vamos a seguir con las tendencias artísticas del siglo XX y cómo es la obra de arte en el siglo XX, y otras tendencias como el arte de acción. El arte de acción es el desarrollo del arte figurativo que cobra la mayor fuerza en la action painting, en la pintura de acción. Es decir, el arte ahora no solamente es ver la obra de arte realizada, la obra de arte hecha, es decir, ver la escultura ya lista, ver la arquitectura lista, ver la pintura ya lista, sino es la acción de pintar, ya es en sí una obra de arte en sí mismo. Pintar es una obra, pintar, manchar, dibujar, que tú veas el proceso del artista es parte de la obra de arte. En la action painting o la pintura de acción se une el método Dada de la actividad espontánea. El dadaísmo le gustaba lo espontáneo, agarrar, y como les conté la semana pasada, y crear collage. Agarro pedazos de cosas y marcho y corto pedazos. Y la enajenación surrealista de la emoción. Es decir, el surrealismo habla de cuál es el sentido de lo que está más allá en el inconsciente. Y toda esa enajenación, todo eso sucede al mismo tiempo en la pintura de acción, en la acción improvisada, en lo imaginativo, en lo que fluye automáticamente, en lo que no tiene sentido racional, constructivo u ordenado. Al tiempo, el artista lidera su impulso funcional mediante la consumación de la acción crómica motriz. O sea, yo libero lo que siento cuando estoy pintando. Se entrega por entero en la efusión creadora de este acontecer contemporáneo. Y entre los más destacados de la action painting se encuentra el pintor norteamericano Jackson Pollock, cuya técnica de trabajo se acuñó la expresión de dripping, de chorreado, porque él chorreaba sobre las pinturas. Y la obra de Jackson Pollock, hay una película que se llama Pollock, pueden ver lo que era la vida de Pollock. Esta técnica pictórica consiste en chorrear los colores en rápidos movimientos
en el lienzo extendido en el suelo. Entonces yo creo un arte que lo más importante es la acción de haber pintado, y es un arte bastante violento. El arte de acción neodadaísta, porque también los dadaístas tuvieron una posterior neodada, de los 50 recoge esa iniciativa, porque es burlarse. Recuerden que el dadaísmo lo consideran un no arte. El dada es un nombre, toman el nombre de una palabra infantil, da, y dicen que el arte en realidad debe burlarse y debe forzarlo. Por eso ellos colocaban, por ejemplo, un tubo terrible, decían que tubo era Dios, un tubo feísimo, una tubería, y decían que eso era Dios. Como lo vimos en la clase pasada, pueden revisar igual, es material de apoyo donde está todo. Y en contraposición al action painting, ese elemento de Dada genera toda capacidad crítica de reflexión y va a generar en un arte de acción dadaísta en donde se toman decisiones, y en un arte de acción que va a generar poco a poco lo que llamamos el happening, que sucede, la denominación de happening, que algo suceda en el arte, que algo suceda mientras está ocurriendo una acción. Y del happening se va a generar las improvisaciones que ocurren dentro de los mismos museos. Y entonces en este caso el happening como espectáculo integral anula la separación entre la gente que escenifica y el público, y está a medio camino entre una representación casi teatral, y va a generar más adelante lo que llaman performance. No hay, en definitiva, no hay público, no hay actores, sino todo el mundo intercambia y se interesa en la acción que está ocurriendo en ese momento en el museo donde está ocurriendo la acción. Por eso la gente en la actualidad, cuando ve videos de gente haciendo locuras en un museo, dice, pero eso es arte de acción. Eso es, lo que importante es la acción del artista haciendo lo que está ocurriendo. Que no te guste es otra cosa, y eso cambia. Entonces el proceso de esa manera toma conciencia con el happening y un acompañamiento musical extraño, raro, que te rompe la manera de crear música, que es el fluxus, que lo llaman algunos vanguardias tardías. La vanguardia en el arte es todo el rompimiento del arte antiguo con el arte contemporáneo, que comienza con el impresionismo, el expresionismo. Ahí tenemos Vincent Van Gogh, ahí tenemos a Claude Monet, por ejemplo, y después poco a poco va a generar esas son las primeras vanguardias que van a generar surrealismo, todos los ismos, todas las tendencias de los ismos, cubismo, surrealismo, futurismo, etcétera, etcétera, todo lo que tienen con ismo. Y ahora viene una vanguardia tardía que lo llaman fluxus. En este momento la vanguardia fluxus se interesa también por la publicidad, por el arte de proceso, por la improvisación del happening, por lo que ocurre en la realidad, por un arte demostrativo que busca nada más el lenguaje, el gesto, y busca también romper con lo que la gente piensa que es arte. Eso es muy importante que ustedes lo vean así. Entonces lo que tú vas a sentir con ese arte es lo que te produce, lo que te emociona, lo que te ocurre en ese momento. No es una intelectualización de que yo tengo que ver una pintura realizada completamente, que yo tengo que ver una escultura realizada de una manera clara, que yo tengo que ver, sino que yo acciono para crear un arte totalmente distinto y que rompe con la realidad. Primero vamos a hablar de la pintura de acción, o action painting, tendencia pictórica sobre todo predominante entre el 45 y el 55, en comparación con otras formas de expresión como abstracción lírica, que lo vimos, la abstracción lírica que pinto lo que yo siento en el momento, el tachismo, que yo tacho, lo vamos a ver ahorita, el arte informal. Esta denominación refiere a la esencial de pintar y al acto del pintor, y por eso se formula gracias a Jackson Pollock y a otros pintores que podemos ver aquí, como Robert Motherwell, Frank Klein, George Mathieu, el Emilio Bedora, Soderborgh, Franter Heller, Rio Pele o Voss. Con los Dream Painting aparece una nueva forma en conjunto de todo lo que está ocurriendo, y la Action Painting figura como forma individual desprovista de contenido propio, sino lo que importa es la acción de pintar. Aunque en la maraña de los trazos de color, ese laberinto es una visión muy violenta. Polo lo llama la germinación icástica, natural, sin disfraz, sin adorno, de una necesidad. Yo quisiera expresar mis sentimientos, no ilustrarlos. La técnica es simplemente un vehículo, un método para hacer una afirmación. Cuando pinto tengo una imagen o una noción global de lo que estoy tratando. Puedo controlar el flujo de colores, no hay azar, pero tampoco hay principio ni hay fin. Y entonces aquí tenemos número 1A, número 1A de 1948 de Pollock. Vean dónde está la presencia del negro,
rojo, azul y sobre todo blanco y azulito y negro. Esas son las tres. Y entonces la idea es polo, pueden ver, hay videos de polo pintando. Polo haciendo, pone en el piso y mancha completamente. Dripping hace el chorreado sobre la pintura y crea una imagen muy violenta. Tú dirías, es que yo no entiendo la obra de arte porque la obra de arte abstracta no es entender la obra de arte, es la sensación que te produce, es lo que a veces intelectualmente no entendemos, es el sentimiento que te produce, es la emoción que te produce. Y si no te gusta es válido completamente, pero eso no implica que no exista. La obra de arte es maravillosa porque crea un sentido de violencia, de maraña, de como que si el ser humano está metido en ese laberinto que está viendo aquí. Aquí tenemos una imagen de Pollock, tenemos Convergencia en 1952, otra obra de Jackson Pollock, mucho más violenta en este caso con el uso del naranja y el amarillo, que son colores cálidos, y Mancha con algunos colores pálidos, como el uso del blanco negro, el negro siempre está presente, y el uso de algunas tonalidades de azul. Pero tú ves que hay un equilibrio plástico, o sea, la obra está equilibrada plásticamente, pero ¿qué me produce? ¿Qué sensación está en esta maraña de pintura, en esta pintura chorreada, que cuando se seca la levanto y queda esta imagen? Esa es la maravilla de pensar que te produce Polo. El happening heredero de este caso es la búsqueda de un potencial expresivo que afirma lo inédito y lo vivencial como resultado de los años 50 de la forma accional del happening. Tiene su origen en una captación directa de la vida mediante la acción artística. Es decir, yo voy a reflejar la vida en lo que ocurra y es producto de un movimiento neo-dada y neorealista que se formó en Nueva York como contrapeso al arte informal. De esta manera, en el 58, Alan Capro hace una representación artística en la Rubin Gallery de Nueva York en la que invitó a los espectadores a tomar parte en las actividades de los actores. Happening significa suceso, incidentes, tales como rodar barriles, arrastrar enormes placas de aluminio, y a partir de este suceso accional desarrolló la teoría del happening, que es la frontera entre el happening y la vida cotidiana debe mantenerse tan fluida como indeterminada. El efecto recíproco entre acción humana y preexistente se eleva así a su más alta interacción. La composición de todos los materiales, acciones, imágenes, relaciones, espacio-tiempo deben efectuarse de una forma tan sencilla como práctica. El happening no debe ensayarse. Tratándose de no profesionales, solo debe ejercitarse una sola vez. Sucede una sola vez, es un arte que ocurre en un momento, sucede en ese momento que está ocurriendo. Y si tú ves en un museo y te invitan a interactuar y te manchas y juegas con todo, tú eres parte de un happening también. Entonces, en esta determinación del concepto quedan dos criterios esenciales del happening: la eliminación de la diferencia entre el escenificador, artista y público, y acomodación del suceso artístico a las situaciones en la vida diaria. Entonces, ¿qué ofrece el happening? No ofrece algo instructivo, sino que busca sacudir la conciencia del letargo producido, es decir, la conciencia de lo que está dormido, con comportamientos rutinarios, con mecanismos mentales, mediante una nueva sensibilización de capacidad emocional. El movimiento creativo en la concepción del happening es el aprovechamiento de un mecanismo estimulante que hace que el acto sea sorpresivo. Tú ves que ocurre esto en un museo y tú te sorprendes, te extraña, no sabes si debes participar o no, porque es un juego de acción de cara al público. El happening vincula una expansión total de los materiales artísticos, y cualquier cosa dentro de una situación determinada en un proceso de realidad puede convertirse en material artístico. En este sentido, Capro desarrolla, ya hay muchos autores como John Kay, George Brecht, Bill Christensen, Philip Cornell, Jane Green, etcétera, etcétera, la misma Yoko Ono, Tadeusz Kantor, que crean happening y que juegan a producir algo distinto. Aquí tenemos 18 happening en 6 partes en 1959 de Alan Capro. En su innovador happening presentado en la Galería Rubens de Nueva York en el otoño del 59, Capro sintetizó su formación de la pintura acción en un estudio de eventos orquestados y actuados por Cage. Partiendo de una partitura cuidadosamente concebida y rigurosamente guionizada, creó un entorno interactivo que manipuló al público a un nivel prácticamente sin precedentes en el arte del siglo XX. El público percibió programas y tarjetas grapadas con instrucciones en su participación. La performance, es decir, la actuación, se divide en 6 partes. Cada parte contiene 3 happenings que ocurren simultáneamente. El comienzo y el final de cada una se señalan con una campana. Al final de la performance se oirán 2 campanadas. No habrán aplausos después de cada serie, pero podrán aplaudir después de la sexta serie si lo desean. Estas instrucciones estipulaban también cuando los miembros del público debían cambiar de asiento o trasladarse al siguiente estresala.
Estas salas estaban formadas por láminas de plástico semitransparentes pintadas y unidas con collage referidas a la obra anterior de Capro, con paneles de palabras pintadas toscamente y hileras de frutas de plástico. A diferencia de Cage, cuyo fomento de la participación del público estaba motivada por su deseo a renunciar al control autoral. En muchos de los happenings de Capro, el público se convirtió en el elemento a través de que se materializaba la visión del artista. Aquí tenemos a los artistas haciendo una representación mientras el público lo está viendo y debe interactuar después con ellos. Interactúan en cada una de las habitaciones divididas. Vean que este es room 2 y esta es otra habitación. Y ocurrían cada una cosas diferentes. Sucedió una sola vez porque la obra de happening es para que ocurra una sola vez y que tú sientas lo que ocurrió ahí, tú fuiste parte de la experiencia y ya. Vayan a los museos para ver si hay happening en los museos. Aquí tenemos otro happening, Deportes, Sport, de 1962 de Clay Soderbergh. En primer plano, de izquierda a derecha, Patty Soderbergh, de izquierda a derecha, Patty Soderbergh, ahora Patty Mucha, Lucas Samaras, de pantalones verdes, Lucas Samaras, perdón, y de pantalones verdes, Claude Soderbergh. El público de este happening, este que tenemos aquí es público, incluía a Andy Warhol, aquí tenemos al maestro Andy Warhol, el maestro del pop, del arte pop, en el fondo en el centro, está el fondo en el centro, sí, sí, no, este que está aquí, este claramente es Warhol, y John Chamberlain apilado en un pilar, aquí está. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo se llama deportes, pero la gente se mancha, juega, ocurre, se daña y el artista podría interactuar si lo desean, pero en este caso lo que estamos viendo es algo absolutamente improvisado, no está planificado. Y eso también es arte de acción, es decir, la acción ocurre en el momento en que lo ves, se acaba y ya lo viviste, que pasa igual con los happenings. Igual la acción de polo, por lo menos en la acción de polo queda la obra de arte lista, queda la pintura, pero lo interesante es ver cómo polo está chorreando. Es por eso se llama arte de acción. Los amantes, Paseo de la Gran Muralla. Esta es una de las maestras del performance, Marina Abramovich, de 1988. Después de 8 años de intentos consiguieron los permisos necesarios del gobierno chino para poder caminar por la Gran Muralla. En esta acción, cada uno de los artistas inició su camino desde el extremo opuesto de la Gran Muralla, de modo que Ulay, la pareja de Marina, comenzó su camino desde el extremo occidental en el desierto de Gobi y Marina lo empezó en el terreno, en el extremo oriental en el Mar Amarillo. Y tras caminar 2.500 kilómetros durante 90 días cada uno, la pareja se halló cara a cara. En este encuentro, tal y como acordaron los dos artistas, significó el fin de su relación como pareja artística y sentimental. En esta metafórica acción se despidieron como compañeros de trabajo y de vida. Es decir, piden permiso, caminan 90 días, se consiguen y se despiden, ya no van a ser pareja y ya no van a ser pareja artística. Sucede una sola vez en la vida. Es sorprendente que hayan hecho esta. Es una acción y una acción artística que dura 90 días. Hay que ver que van a caminar 2.500 kilómetros. Fluxus representa el arte de acción, un movimiento paralelo al happening y marca el intento de renovación del espíritu pero a escala internacional. Es decir, el happening es más norteamericano, el fluxus es más europeo. Combina como medio la música, el teatro y las artes plásticas. Vean, empezamos a mezclar otras tendencias, empezamos a mezclar música, empezamos a mezclar teatro, empezamos a mezclar artes plásticas, que ya lo habían hecho los de happening, eliminando las barreras que separan las manifestaciones artísticas. Las primeras acciones fluxus llevadas a efectos por los compositores de vanguardia, John Cage, pueden buscar la vanguardia de John Cage para que se diviertan mucho, está en YouTube, o Nam June Paik, se extendieron después con rapidez por todo el continente. Como el caso del happening, se forman grupos fluxos en distintas capitales, en París, en torno a Klein, en Nueva York, en Klaus Soderbergh y en Alemania, así como en Japón. Hay grupos de estos se reúnen también en representaciones organizadas. El movimiento Fluxus alcanzó su cenit, es decir, su punto más alto, en los años comprendidos entre el 58 y el 63. Tuvo gran trascendencia en el desarrollo de nuevas tendencias en el teatro, el ballet, las artes plásticas, especialmente estas últimas con el llamado arte procesual, debido a que fluxos como el happening abandonan la estructuración planificada de una acción y se circunscribe a la vivencia concentrada en un suceso improvisado, pasajero que sirve de intermedio y que se presenta con la intención de activar la capacidad de vivencia sensorial, de que tú vivas y sientas en el momento en que ocurre. No vivas y
sientas después. Tú todavía te imaginas alguna pintura que viste y lo puedes vivir. Tú lo vivas en el momento que ocurre. Lo puedes vivir después con la memoria, pero la idea es cuando ocurre porque es efímero, sucede en ese momento. Aquí tenemos Waterworld de 1960 de John Cage. John Cage realiza una de sus composiciones en un popular programa de televisión estadounidense. Se trata de Waterworld. El músico lo explica. Waterworld contiene agua y walk porque camina durante la representación. Sencillo, pero complejo al mismo tiempo. 34 instrumentos, una olla a presión, un patito de goma, una regadera de jardín, una trituradora de hielo y una bañera. Kei controla el tiempo más o menos matemáticamente según su partitura mientras realiza cada una de sus acciones. Es decir, en este caso vamos a disfrutar de sonidos. Es como si la música se convierte en sonidos. Regadera de jardín, patito de goma, cómo suenan cada uno de los elementos mientras él va caminando y echando agua a cada uno. Esa es la idea de Fluxus. Y tú lo que lo viste, lo viviste en el momento y ya. El tachismo es otro arte de acción que designa una corriente artística, pintura de los años 40 y comienzo de los 60, derivada de la palabra tache, mancha, en su más estricto, y viene a significar una manera de pintar automáticamente en que se abandona el arte de pintar efectuado de forma espontánea. Esta denominación tachume fue acuñada alrededor del 50 por el crítico francés y se refería a la obra de Walsh, Mathieu, Hartung y Saura. El tachismo se desarrolló con una pintura expresionista, emocional y abstracta, es decir, que expresa emociones, sentimientos y que es abstracto y es automática. Yo mancho, un artista absorbe con seguridad lo que ve, un artista debe mirar más allá de lo que manifiesta, dice Wolf. La acción de la pintura ejecutada impulsivamente, mancho la pintura, la tacho, proviene de la posibilidad extremadamente acrecentada de autoafirmación auténtica y diáfana, sin que es decir, transparente del artista como impulsor de la actividad creadora, sin una planificación reflexiva previa. Aquí tenemos Is All Over the City de Wall de 1947. Todo está sobre la ciudad, y aquí tenemos una imagen y como mancho la pintura en el medio, es una pintura violenta. Y si te llama todo está sobre la ciudad, ¿qué es lo que está manchado en la ciudad? Y ahí también es la idea de que vivencialmente tú sientas lo que te produce la obra, aunque no sea una obra de arte figurativa, sino abstracta. También de Wall tenemos Fantasma Azul de 1951. Este quizás es un poquito más figurativo. Pareciera que imaginemos un fantasma, pero el fantasma es negro y todo lo que está alrededor en realidad es azul. Pero yo mancho para que caiga, y fíjate que se dan cuenta que la pintura chorrea completamente después de la mancha. Esto es de Wolf, que te produce, qué cosa extraña, qué es ese fantasma, por qué extrañeza ocurre más allá de lo que te ves evidentemente en la obra de arte. El arte pobre o arte pobre, con arte pobre el arte de la indigencia es consciente, él adquiere un arte objetual, una nueva perspectiva. El objeto, seguimos con arte objetual, en este caso el objeto tiene una meta en sí mismo de la configuración artística como arte objetual de los dadaístas, solo sirve para conocer complejas percepciones y de esta manera el objeto mezquinamente realizado se convierte en una provocadora llamada la reflexión y la adopción de una postura crítica. Viene de povera porque nació en Italia. El arte pobre evoluciona a partir de un proceso progresivo de perfección metódica que ya había iniciado con el minimal art, un arte de minimalismo. Maneja el material concreto, trivial, sin importancia, inadvertido, de una situación persistente para evidenciar la transformación de ese aspecto de la realidad y sin embargo está presente porque verifica un plan creativo en las condiciones. De esa manera, el gusto por el material, el efecto del gesto, la manipulación se traduce en una visión ejemplar. La transformación está íntimamente ligada a un material empleado, un material que es considerado material pobre, material común. Y eso es la declaración del artista. Se emplea materiales básicos, efímeros, trapos, periódicos, paja, ramas, piedra. Surge como rechazo al consumismo y los materiales industriales dialogan con otros materiales naturales. Tenemos concepto espacial, Espera, 1964, de Lucio Fontana. Es arte pobre porque yo agarro nada más una imagen, agarro un cuchillo, rasgo 4 veces y ya. Y no digo nada, agarro un plástico y lo rasgo 4 veces. Es básico. En este caso la imagen. Tenemos Venus en los trapos, donde yo agarro la Venus y la pongo de espaldas y la lleno con la cantidad de franelas, suéteres, camisas y trapos.
de 1967 de Michelangelo Pistoletto. Y entonces es una Venus cargada de trapos. ¿Qué estoy diciendo? La cantidad de ropa que consumimos anualmente y en comparación con lo que debería ser el arte, pero el arte en realidad no se consume. Aquí hay toda esa definición. Espacio de luz donde yo agarro troncos de árboles, los vacío y le coloco ramas y creo un arte a partir de eso. Giuseppe Pennone de Espacio de Luz de 2013, porque entra la luz a través de cada uno de los espacios. Es arte pobre también, son elementos básicos, piedras, ramas en este caso, para crear una cierta escultura que claramente es heredada del arte, como ellos dicen que es heredado del Dada, de una burla, casi una burla del arte. Poner una Venus llena de trapos es casi una burla del arte. Decir que es un arte rayar picar con un cuchillo un plástico es casi una burla del arte. Pero el arte también se consume, entonces un rechazo al consumismo. Vamos a hablar del street art, donde está incluido el graffiti, el arte callejero. Se realiza en calles y espacios públicos, pueden incluir pinturas murales, arte en spray, calcomanías, mosaicos, esculturas, proyecciones de video, entre otros. Promueve mensajes políticos, culturales y sociales. Dentro del street art, el graffiti es un arte mural de propuesta libre, aunque en algunas partes se sigue asumiendo como arte ilegal, por lo que muchos artistas realizan sus creaciones de forma anónima en prácticamente cualquier espacio. Tenemos el street art, aunque él es heredero del expresionismo abstracto norteamericano, el maestro Jean-Michel Basquiat, hermosísimo arte duro, un arte que muestra imágenes casi grotescas. Basquiat era una persona que vivía en la calle y que fue apoyado incluso por Andy Warhol en Nueva York, que llegó a ganar gran cantidad de dinero y que fue despreciado por la gente porque la manera muy extraña de vestirse. Hay una película que se llama Basquiat sobre la vida de él, maravillosa. Vean cómo está dividido, se llama Notario. Recuerden, porque aquí dice aquí dice Notary, y ahí le pusieron el nombre de Notario. O sea, ¿cuáles son las anotaciones que le está mostrando? Vean estos seres extraños, seres grotescos. Es un arte que claramente se inspira en reflejar elementos muy tradicionales, en figuras muy grotescas, tenemos figuras muy expresionistas. This Note for All, esta nota es para todos, los BTS, ahí no sé qué, los debates, perdón, This Note for All los deudas, perdón, debts, This Note for All los debts o de public private, más privado. Esta nota es para todas las deudas de lo público y lo privado, dice Basquiat. El estudio del torso humano, aquí esto es un estudio del torso humano, y mezcla verdaderamente toda esa locura manchada, grotesca, pero equilibrada en colores bastante llamativos y violentos, que podemos ver aquí con Basquiat. Tenemos el famoso Banksy. Banksy es un artista, se dice, él verdaderamente mantiene escondida su identidad. Es un artista que pinta de vez en cuando en el mundo, en diferentes ciudades. Preserva lo subversivo, lo combativo y lo ilegal del arte de pintar grafitis. Pinta a veces en la noche sin que nadie se dé cuenta y aparecen en la mañana. Pueden seguirlo en Instagram. Hay una pintura, no sé, no sé si la traje, creo que no la traje. Hay una persona, por ejemplo, en vez de una bomba Molotov, saben que la bomba Molotov es la bomba de gasolina en un pote y con en un trapo lo enciendo y cuando lanza, él se va a distribuir porque va a caer la gasolina. Él pinta a una persona lanzando una bomba Molotov, pero hecha de flores. Entonces, en realidad, lo que hay que lanzar es paz. O sea, es un artista bastante subversivo. Ya les voy a contar lo que hizo con Niña con Globo. Algunas de sus pinturas hechas las rompen de las paredes y las llevan a museos para representar las cosas que a él no le gusta. Nadie sabe quién es Banksy, hay un documental sobre él. Por ejemplo, aquí, no sé si saben, los, los Miserables de Víctor Hugo es una obra maravillosa para hablar de la gente de clase baja. Es una obra maestra del romanticismo
una novela del romanticismo, hay varias películas, hay una película de Los Miserables y hay una película musical inspirada en la novela Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces hay una imagen representativa de Los Miserables que es Cosette. Cosette es la hija, bueno, la hija adoptiva de Jean Valjean, protagonista de Los Miserables, que se enamora de un revolucionario. Entonces es una imagen muy típica. ¿Qué pasa? Él pone a Cosette en la imagen de Francia con una bomba lacrimógena que le está cayendo a Cosette, es decir, la libertad, porque Los Miserables ocurre en la revolución de principios del siglo XIX, si más no me equivoco, 1830. Entonces él dice, cuando hubo varias protestas en Francia, él pintó esta imagen, es decir, Francia está siendo reprimida en su idea de libertad, que está representada en la imagen de Los Miserables. No sabemos de verdad quién. Hay investigaciones que dicen quién es Banksy, pero no se sabe de verdad. Cuando el Reino Unido salió de, de la Unión Europea, es decir, hubo un referéndum para ello, donde la mayoría de la gente votó para que salieran de la Unión Europea, él pintó esta imagen de protesta. Esto es una pintura. Esta persona que está aquí es una pintura también. Está dibujada en una pintura y se llama Brexit. Brexit es la manera en que British Exit, o sea, la salida de los británicos de la Unión Europea, la pintó en una noche escondida y haciendo que esta es la bandera de la Unión Europea, que una de las, este, de las estrellas la están como eliminando, la están quitando porque es la salida del Reino Unido, pues la representación de la salida del Reino Unido. Este cuadro lamentablemente alguien lo mandó, esto se perdió, nada más ahorita se conserva en la imagen, se perdió porque alguien la pintó sobre él, le puso pintura blanca y le eliminó, lamentablemente. Lástima porque era un Banksy. En Niña con Globo, Banksy también hace cuadros muy representativos de lo que él dibuja, una niña con un globo que se está yendo, el amor se está yendo. Y esto lo mandó a una subasta en una casa de estas de subastas importantes. No recuerdo si fue Sotheby's o la otra, que son las casas de subasta más importantes del Reino Unido. Entonces, el cuadro, la imagen estaba completamente aquí. ¿Qué pasa? Cuando el cuadro fue adjudicado, es decir, alguien, recuerden que se manda a subasta, una persona levanta la mano y dice, yo voto, yo pido, yo doy tanto, y cuando fue vendido a la persona que pagó más, sonó una alarma y el cuadro se activó. Cuando la alarma se activó, el cuadro que estaba escondido, un picapapeles, una de estas, esta figura que pica papeles verticalmente y que lo destroza los papeles como en tiras. Entonces se activó y el cuadro inmediatamente, o sea, la imagen bajó y se picó hasta aquí. O sea, fue una cosa sorprendente. O sea, que alguien estaba ahí esperando a que fuera adjudicado el cuadro para activar el mecanismo, sonara la alarma y él se picara. Y la persona que compró el cuadro, Banksy, se está burlando claramente del consumo del arte. Igual le pagaron el dinero que le tienen que haber pagado a él, aunque no sepamos quién es. Esto fue en 2018, Niña con Globo, y el cuadro ahora tiene un valor totalmente distinto y dicen que valió porque se convirtió en un happening. O sea, algo que sucedió en el momento que el cuadro bajara y se picara hasta aquí, hasta la mitad. Maravilloso. Puedes buscar de Banksy y en Instagram yo lo sigo. Tiene algunas imágenes sorprendentes que pinta regularmente. Tiene un estilo muy particular, de blanco y negro sobre todo, aunque utiliza también colores. Tenemos las instalaciones. Es un género del arte contemporáneo que utiliza el espacio y los objetos para crear una experiencia inmersiva y conceptual para el espectador. Es decir, tú cuando vas a un museo y vas a una instalación, tú te metes en ella, eres inmerso en la instalación. Surge como una forma de arte que enfoca en la idea o el contexto de la obra más que su forma final. Lo que importa es la instalación, lo que ocurre. Yo vi una instalación una vez, aquí se hacía un concurso de jóvenes artistas plásticos en el Museo de Arte Contemporáneo, que queda cerca del Metro Bellas Artes, en Parque Central. Si ustedes viven en Caracas y no lo han visitado, deberían visitarlo. Ahí hay 3 Picassos, creo que lo dije la semana pasada, 3 o 4 Picassos ya y una imagen maravillosa. Entonces vi una representación, unas instalaciones donde era como una especie, habían matado a alguien
y tú tenías que ver en la instalación, era un cuarto donde habían asesinado a la persona, ver todas las claves para descubrir quién era el asesino. Entonces tú participas en el juego. Las instalaciones se diseñan para que el espectador se sienta dentro de la obra, experimentando la atmósfera y los elementos que la componen, y buscan transmitir un mensaje o idea, a menudo de forma simbólica o conceptual, puede invitar a la reflexión y a la interacción con el espectador. Se utiliza una variedad de materiales y objetos, a menudo objetos cotidianos, para crear la instalación. Puede ser permanentes o temporales. Las instalaciones pueden invitar a la interacción del espectador, puede caminar por ellas, tocar objetos, participar en actividades, puede estar ubicada en un lugar específico como una galería, un museo, un espacio público o incluso un lugar improvisado. Pueden ser permanentes o estar diseñadas para durar un periodo de tiempo específico. Además, puede involucrar los sentidos del espectador, como la vista, el oído, el tacto y el olfato, y crear una experiencia multisensorial. Aquí tenemos de Dan Flavin, sitio de instalación concreta en 1960. O sea que cuando una persona camina por la instalación, las luces lo siguen y tú estás interactuando con ellas en un entorno bastante tecnológico, hermoso además. Tú te imaginas estar ahí, que los rayos te sigan y que además estés interactuando con ellas. Es increíble. Bueno, esa instalación que les conté, no recuerdo otra donde haya interactuado también. Hubo varios, hubo una donde tú ibas caminando por un espacio oscuro y ibas como tocando cosas, era un poco una instalación muy extraña, esa no me gustó tanto. Y tenemos el video arte como tendencia a medio camino entre el cine y las artes plásticas. Es una forma de expresión artística que utiliza el video como medio principal para comunicar ideas, emociones o historias. Se caracteriza por la exploración de conceptos artísticos como el tiempo, el espacio, el movimiento, a través de la imagen, el movimiento y el sonido. El videoarte se considera una forma de arte independiente con sus propias técnicas y enfoques. Los artistas utilizan el video para explorar temas como la cultura, la identidad, la tecnología, la interacción entre el espectador y la obra. Puede combinar diferentes disciplinas artísticas como la fotografía, la música, la danza, el teatro, crear obras complejas. La edición es una herramienta fundamental en el videoarte, permitiendo a los artistas manipular el tiempo, el espacio y el movimiento. La obra de videoarte puede estar diseñada para involucrar al espectador, creando una experiencia interactiva y personal. Ejemplo, documentales experimentales que utilizan el video para explorar temas sociales, políticos y culturales, instalaciones audiovisuales que combinan video, sonido y luces para crear ambientes artísticos, piezas de video performance que involucran artistas en vivo o interacción en la pantalla. Ok, estas formas de videoarte son muy tradicionales en los artistas plásticos. Tendría yo que yo creo que en la clase anterior yo les mandé un videoarte por el grupo. Tengo que buscarlo y mandárselo a ustedes para que vean el videoarte, porque como es video, la idea es que lo vean en video. Bueno, muy bien. Vieron todo el arte de acción y todas las cosas que hemos creado a lo largo del tiempo de la humanidad. Bueno, todavía faltan algunas que vamos a terminar de ver la clase que viene. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ok, Jorge Leandro se conectó y voy a ver las asistencias. Ok. Ajá, la presentación, Ángel, ok. Jorge, aquí está. Ok, Jorge, llegaste. Y Ailín Tobar también llegó. Así ya está. Ok, muy bien, ya los anoto. Estamos todos, qué maravilla. Bueno, recuerden entonces, para el proyecto final van a hacer un diseño gráfico. Lo que ustedes quieran decir con el diseño. Es absolutamente libre la temática y lo que quieran decir. Libre. Pero que sí deben estar, deben seleccionar una tendencia, una obra o algo que les haya gustado de lo griego o lo romano, algo que les haya gustado de lo medieval y de lo renacentista, y algo que les haya gustado de todo lo que estamos viendo del arte, de las tendencias artísticas del siglo XX. Yo coloqué ahí las clases y mezclarlas. Deben estar presentes y deben explicar qué seleccionaron. La primera parte de la entrega es qué seleccionaron y por qué lo seleccionaron. Y la segunda parte es el diseño hecho y explicarlo, en dónde se refleja, por qué está hecho, cómo lo hicieron. Esa es la idea del proyecto final. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario del proyecto final para que lo hablemos, aclaremos dudas? Porque se debe entregar la semana que viene. Y si alguna persona quiere presentarlo durante el final de la clase de la semana que viene, lo puede hacer, lo presenta, lo explica, lo comenta y yo tomo nota de que lo presentó y eso es considerado para la nota final. Entonces, dudas, comentarios, opiniones del proyecto final, tenemos tiempo para hacerlo ahorita.
Si alguien quiere escribir en el chat o tiene alguna duda, si no pueden abrir el micrófono, nada, seguro. A ver, todo bien, gracias Carmen. Aarón, los otros compañeros, Jorge, Valeria, Didier, Elizabeth, Ángel, todo claro, muy bien, gracias Eli. Ok, gracias Didier, está todo claro. Bueno, entonces ya tienen la idea, lo que ustedes quieran decir, en eso le estoy dando toda la libertad, lo que ustedes quieran diseñar, pero mezclen las tres cosas para que yo pueda ver que están ahí, para que veamos que la obra plástica y todos los procesos de la obra plástica también está en sus procesos como diseñadores, en sus ideas como diseñadores, los puede inspirar como diseñadores, las tendencias, la forma, los objetos, las características. Muy bien. Bueno, recuerden entonces entrar, ok, recuerden entrar al portal, responder asignación 1, 2 y 3 que ya están disponibles. Recuerden responder hilo 1, 2 y 3 que están disponibles. Recuerden hacer el examen 1 y yo debo colocar esta semana el examen 2 basado en las clases 4, 5, 6, 7. La clase de la semana que viene, la clase de la semana pasada. La clase de la semana pasada y la clase anterior, de la semana antepasada. Esas tres clases van al segundo examen. La de clase 8 no va a estar disponible porque la vamos a ver la semana que viene. Por favor, si alguna persona tiene alguna duda o algún comentario sobre el proyecto final, me lo puede escribir en el chat o me lo puede escribir de manera privada. Cuando yo tenga tiempo lo reviso y les comento. Les voy a mandar seguramente una nota de voz haciéndole un comentario. Y recuerden, y si alguna persona dice o quiere presentar la semana que viene el proyecto, me lo manda también por el chat para estar pendiente y saberlo ya, tenerlo más o menos en orden para que los presentemos, porque la semana que viene terminamos con la última clase. Bueno, muchísimas gracias por todo. Feliz noche. Nos vemos entonces. Les mando el video arte por el WhatsApp y nos vemos entonces la semana que viene para la última clase y presentación del proyecto final. Chao, que descansen. Chao, chao. Chao a todos.